Desde hace algunos años, dentro del cristianismo contemporáneo, ha surgido un debate que divide incluso a las propias comunidades de fe. ¿Puede un cristiano apoyar el feminismo y el movimiento LGBT sin contradecir los valores fundamentales del Evangelio? Esta pregunta, lejos de ser simple, toca las fibras más profundas de la teología, la moral y la cultura moderna. Hoy, en Secretos de la Religión, exploraremos este tema con una mirada histórica, bíblica y social. Si te interesan los temas donde la religión y la sociedad se cruzan, te invito a suscribirte para seguir apoyando este canal. A lo largo de la historia, el cristianismo ha tenido una relación compleja con los movimientos sociales. Desde la abolición de la esclavitud hasta la defensa de los derechos civiles, muchos creyentes han visto en su fe una motivación para transformar el mundo. Sin embargo, cuando se trata del feminismo moderno y del movimiento LGBT, la posición de las iglesias se vuelve mucho más ambigua. Algunos consideran que apoyar estas causas contradice la enseñanza bíblica, mientras que otros creen que el amor al prójimo debe incluir también la igualdad y la diversidad. Para entender esta tensión, es necesario mirar hacia los orígenes del cristianismo. En el siglo I, la sociedad romana era profundamente patriarcal. Las mujeres tenían un papel limitado, y las relaciones entre personas del mismo sexo eran vistas desde el prisma del poder y la jerarquía. En ese contexto, la enseñanza de Jesús sobre la dignidad de cada persona fue radical. Jesús habló con mujeres, las escuchó, y las incluyó en su círculo más cercano, algo impensable para la cultura de su tiempo. Los primeros cristianos, sin embargo, heredaron también una estructura social que consideraba al hombre como cabeza del hogar y de la comunidad. Las cartas de Pablo reflejan esa tensión. Por un lado, se reconoce que ya no hay varón ni mujer, esclavo ni libre, porque todos somos uno en Cristo. Pero al mismo tiempo se insiste en que las mujeres deben mantener un rol de sumisión en el contexto eclesial. Esta dualidad ha sido interpretada de maneras muy distintas a lo largo de los siglos. El feminismo, en su sentido más amplio, busca la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. A primera vista, esto podría parecer compatible con la idea cristiana de la dignidad humana. Sin embargo, algunos sectores religiosos argumentan que el feminismo actual ha adoptado posturas que chocan con los valores tradicionales, especialmente en temas como el aborto, la familia o la identidad de género. Para muchos cristianos, apoyar ciertos aspectos del feminismo implica aceptar una visión del ser humano distinta a la enseñada por la Biblia. Por otro lado, hay creyentes que ven en el feminismo una oportunidad para revisar interpretaciones teológicas que durante siglos justificaron la desigualdad. Estos grupos sostienen que la subordinación femenina no es una voluntad divina, sino una herencia cultural que debe superarse. Según esta visión, el verdadero mensaje de Cristo fue la liberación, no la jerarquía, y las mujeres deben tener un papel igual en la vida espiritual y comunitaria. El debate se vuelve aún más complejo al introducir el movimiento LGBT. La mayoría de las iglesias históricas han mantenido una postura crítica frente a las relaciones entre personas del mismo sexo, basándose en pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento. No obstante, en las últimas décadas, algunos teólogos y comunidades cristianas han comenzado a reinterpretar esos textos a la luz del contexto histórico, argumentando que las condenas bíblicas se referían a prácticas concretas y no a relaciones basadas en el amor y el compromiso. Esta reinterpretación ha generado divisiones profundas. Algunas denominaciones, como ciertas ramas del anglicanismo y del protestantismo liberal, han comenzado a ordenar pastores y pastoras abiertamente LGBT, mientras que otras han reafirmado su rechazo categórico. En este escenario, muchos creyentes se sienten atrapados entre su deseo de vivir una fe compasiva y su respeto por la tradición. La cuestión entonces no es solo si un cristiano puede apoyar el feminismo o al movimiento LGBT, sino qué significa realmente ser fiel al mensaje de Cristo en un mundo que cambia a gran velocidad. ¿Debe la Iglesia adaptarse a los nuevos tiempos o mantenerse firme en sus enseñanzas ancestrales?
La respuesta no es sencilla, y quizá, más que buscar una postura definitiva, sea necesario volver a mirar las raíces de la fe y preguntarse qué lugar ocupa el amor en todo este debate. El cristianismo, desde sus primeros siglos, ha vivido en tensión entre la tradición y la renovación. Cada época ha enfrentado el desafío de reinterpretar la fe frente a los cambios culturales. En la Edad Media, por ejemplo, las mujeres tuvieron un papel importante en la vida monástica y mística, aunque no se les permitió ocupar espacios de autoridad eclesial. Santa Catalina de Siena o Hildegarda de Bingen fueron figuras espirituales de enorme influencia, pero sus voces se aceptaban solo dentro de límites estrictamente religiosos. Este patrón de reconocimiento limitado muestra cómo la Iglesia ha tendido a aceptar el liderazgo femenino solo cuando no cuestiona la jerarquía establecida. Con el paso de los siglos, especialmente a partir de la Reforma y la modernidad, surgieron nuevas interpretaciones bíblicas. La lectura literal de las Escrituras comenzó a ceder ante un enfoque más histórico y contextual. Fue en este ambiente donde nacieron los primeros movimientos cristianos que defendían la igualdad entre hombres y mujeres, argumentando que la sumisión femenina no era un mandato divino, sino una costumbre cultural. Sin embargo, estos intentos de conciliación entre fe y feminismo han sido recibidos con resistencia por parte de los sectores más conservadores. En cuanto al movimiento LGBT, su relación con el cristianismo ha sido aún más conflictiva. Durante siglos, la homosexualidad fue considerada un pecado grave, incluso un crimen en muchos países cristianos. Pero en las últimas décadas, la visión social ha cambiado drásticamente. Hoy existen comunidades cristianas inclusivas que reinterpretan los textos bíblicos desde una perspectiva de amor y dignidad. En ellas se sostiene que el mensaje central del Evangelio es la compasión, y que excluir a las personas LGBT contradice la enseñanza de Jesús sobre la misericordia. No obstante, esta visión sigue siendo minoritaria. La mayoría de las iglesias, tanto católicas como evangélicas, continúan viendo las prácticas homosexuales como incompatibles con la moral cristiana. Argumentan que apoyar públicamente el movimiento LGBT implica aceptar una redefinición del matrimonio y de la sexualidad humana, que choca con la doctrina tradicional. En este sentido, el conflicto no es solo moral, sino también teológico. ¿Puede el ser humano redefinir lo que Dios ha establecido como natural? En la actualidad, muchos jóvenes creyentes se sienten divididos entre la enseñanza de sus iglesias y los valores de una sociedad que promueve la inclusión y la diversidad. Para ellos, apoyar el feminismo o la igualdad LGBT no significa necesariamente rechazar la fe, sino buscar una forma de vivirla de manera coherente con su tiempo. Sin embargo, esta búsqueda de equilibrio genera incomodidad en las instituciones religiosas, que temen que flexibilizar sus posturas conduzca a la pérdida de autoridad doctrinal. Históricamente, los grandes cambios dentro de la Iglesia han surgido precisamente de las tensiones internas. Las disputas sobre la esclavitud, los derechos civiles o la libertad religiosa fueron en su momento tan polémicas como lo son hoy los debates sobre el feminismo y la diversidad sexual. Con el tiempo, la teología se ha visto obligada a evolucionar, a replantear su comprensión de lo que significa ser humano a la luz del Evangelio. Es posible que estemos viviendo uno de esos momentos de transición. La cuestión de fondo sigue siendo la interpretación de las Escrituras. Para algunos, la Biblia es una revelación divina inmutable que no debe adaptarse a las modas sociales. Para otros, la palabra de Dios debe entenderse a través de su espíritu, no de su letra, y eso significa actualizar su mensaje sin traicionarlo. Ambas posturas reclaman fidelidad, pero se enfrentan en la forma de entender cómo debe expresarse esa fidelidad en el mundo moderno. A esto se suma la influencia cultural. En las últimas décadas, el feminismo y el movimiento LGBT han pasado de ser marginales a ocupar un lugar central en el debate público. Las iglesias, acostumbradas a marcar la pauta moral de la sociedad, se ven ahora en la posición de reaccionar ante un cambio que no controlan. Algunos líderes religiosos perciben esto como una amenaza,
mientras que otros lo ven como una oportunidad para redescubrir el mensaje más inclusivo del cristianismo. Quizá la pregunta más profunda no sea si un cristiano puede apoyar estos movimientos, sino si el cristianismo está dispuesto a dialogar sinceramente con ellos. Negarse al diálogo puede fortalecer la pureza doctrinal, pero también puede alejar a millones de personas que buscan reconciliar su fe con su identidad y su visión del mundo. Este dilema, más que un simple debate moral, es un espejo en el que la Iglesia contemporánea observa su propio futuro. En las últimas décadas, la discusión sobre la compatibilidad entre el cristianismo, el feminismo y el movimiento LGBT ha llegado incluso al interior de los seminarios y las universidades teológicas. Nuevos estudios bíblicos, apoyados en la exégesis moderna, han comenzado a releer los textos tradicionalmente usados para justificar la desigualdad o la condena. Por ejemplo, algunos teólogos sostienen que las menciones bíblicas sobre la homosexualidad no se refieren a relaciones amorosas y consensuadas, sino a abusos de poder, prostitución ritual o prácticas idolátricas. Esta lectura abre un espacio de interpretación que muchos consideran necesario para un cristianismo más acorde con los valores contemporáneos. Aún así, los sectores más conservadores advierten que esa reinterpretación puede poner en riesgo la autoridad de la Biblia. Si se cambia el significado de los textos para adaptarlos a los tiempos, se corre el peligro, dicen, de vaciar el mensaje cristiano de su esencia. Desde esta perspectiva, aceptar sin matices las demandas del feminismo o del movimiento LGBT podría equivaler a diluir la fe en un relativismo moral. Para ellos, el cristianismo debe ser contracultural, incluso cuando eso implique ir contra la corriente de la sociedad moderna. Pero, paradójicamente, esa misma defensa de la ortodoxia ha provocado que muchas personas se alejen de las iglesias. Jóvenes que se identifican como creyentes ya no buscan instituciones que impongan normas rígidas, sino comunidades que los acojan y los escuchen. La espiritualidad actual parece moverse más por la empatía y la experiencia personal que por la obediencia a una autoridad. En este contexto, algunos líderes religiosos están intentando tender puentes, reconociendo que la Iglesia no puede ignorar las transformaciones sociales si quiere seguir siendo relevante. Uno de los puntos más sensibles es el papel del amor cristiano. Para unos, el amor debe manifestarse en la corrección fraterna y en el llamado a vivir según los mandamientos divinos. Para otros, amar al prójimo significa aceptar su dignidad sin imponer condiciones. Esta diferencia de comprensión ha convertido el discurso sobre la moral sexual en una línea divisoria dentro del cristianismo contemporáneo. La pregunta se vuelve entonces, ¿qué tipo de amor es más fiel al mensaje de Cristo? En medio de estas tensiones, hay comunidades que buscan un equilibrio. Algunas iglesias han comenzado a dialogar con colectivos feministas o LGBT sin renunciar a sus principios doctrinales, intentando construir un lenguaje común basado en el respeto y la justicia. Aunque estas experiencias siguen siendo minoritarias, muestran que el enfrentamiento no es el único camino posible. Hay creyentes que sostienen que el Evangelio puede seguir siendo firme en su mensaje moral y, al mismo tiempo, profundamente compasivo con la realidad humana. El feminismo cristiano, por su parte, ha ofrecido una lectura renovada de la Biblia, subrayando la presencia activa de las mujeres en la historia de la salvación y la necesidad de revisar estructuras patriarcales heredadas. Muchas teólogas sostienen que Jesús no solo respetó a las mujeres, sino que rompió los moldes de su época al reconocer su autoridad espiritual. Este enfoque ha inspirado movimientos dentro de distintas denominaciones que buscan una mayor participación femenina en la toma de decisiones eclesiales. En cuanto al movimiento LGBT, su relación con la fe cristiana sigue siendo frágil, pero existen testimonios de creyentes que, desde su identidad sexual, han encontrado en el Evangelio una fuente de esperanza. Estas experiencias personales desafían la idea de que la orientación o la identidad de género sean incompatibles con la espiritualidad. En el fondo, estos creyentes reclaman el derecho a vivir su fe sin ser juzgados,
recordando que Jesús no excluyó a nadie que se acercara a él con sinceridad. El futuro del cristianismo frente a estas cuestiones dependerá de su capacidad para discernir entre lo esencial y lo circunstancial. La historia demuestra que la Iglesia ha cambiado antes, y que la fidelidad al mensaje de Cristo no siempre significa aferrarse al pasado, sino encarnarlo de nuevas formas en cada generación. Tal vez el verdadero desafío sea mantener viva la tensión entre la verdad y la misericordia, sin sacrificar ninguna de las dos. El debate continúa abierto, y probablemente lo seguirá estando por mucho tiempo. ¿Debe un cristiano apoyar el feminismo o el movimiento LGBT? La respuesta, más que una sentencia, podría ser una invitación al diálogo, al estudio y a la reflexión personal. Si te interesa profundizar en estos temas y seguir explorando los secretos de la religión, no olvides suscribirte, dejar tu me gusta y compartir tu opinión en los comentarios. Tu voz también forma parte de esta conversación.